Feliz día. Hoy tengo un grato invitado, Jaime Aguayo de Cross Country. Jaime es un veterano de esta industria, es una persona que conoce bien la industria bancaria y cómo cerrar préstamos, ¿no? Eso bien dicho en términos generales, pero una de las cosas que Jaime hace bien es preparar a estas personas que son extranjeros que quieren comprar en los Estados Unidos para inversión, quieren comprar para tener la propiedad alquilada y tener sus rendimientos, a través de la renta, ¿no? Entonces, Jaime ha ayudado a nuestra organización, el Cavalieri Group, y yo soy Salvatore, muchas veces en estos casos. Y hay muchísimas cosas que se tienen que planear antes de llegar a los Estados Unidos con tiempo, ¿no? Entonces, él siempre nos ha podido guiar de forma muy correcta y muy eficiente. Entonces, bienvenido a este programa y gracias. Entonces, empecemos con una pregunta bien, bien importante. Jaime, cuéntanos un poco de ti y cómo empezaste en la industria. Pues yo empecé la industria hace 24 años atrás. Partí como realtor y después de un año, cuando me di de cuenta lo que hacía el loan officer, me fascinó el trabajo del loan officer. Ujú. El hecho que tú puedes ayudar a gente a ser dueño de una propiedad. Y me dediqué a eso 100% desde esa fecha hasta hoy. He aprendido bastante en estos 24 años, especialmente los últimos 7, 8 años, trabajando con el equipo en Cross Country Mortgage de Matt Weaver, que son los Navy SEALs del mortgage industry. Ellos trabajan día y noche, con sol, sin sol, con nieve, lloviendo, nevando, siempre están disponibles. Entonces eso nos ha ayudado a crear una reputación muy favorable con muchos realtors y compañías de real estate locales como ustedes, y estamos 100% dedicados a servirlos a ustedes en sus necesidades. Y gracias, y te damos las gracias de parte mía, del equipo. Ah, y sí, bueno, esa comparación a los Navy SEALs es muy apropiada, porque una vez va en una misión y pasan cosas que uno no se espera, ¿no? Y sobre todo cuando hay tanta gente que vive en el extranjero, muchos de ellos viven en Latinoamérica, vienen a los Estados Unidos a hacer vacaciones. Nuestra oficina tenemos una en el sur de la Florida, cerca de Playas Bellas, y otra oficina que tenemos en el centro del estado, cerca de todos los parques de diversiones, ¿no? Entonces, vienen mucho turista, viene mucha gente que está pensando a lo mejor comprar algo para en el futuro, tener la residencia. Entonces, hay mucho de eso. Entonces, quieren comprar y luego quieren alquilar y luego más adelante tendrán otros planes. Entonces, Jaime, para una persona extranjera que viene de, digamos, Latinoamérica, ¿hay algunos países que sean más complicados que otros para darle un préstamo hipotecario? No, no realmente. El hecho de que sean de un país o el otro no los va a descalificar o de mejorar sus posibilidades de obtener préstamos. Ya. Son todos iguales. Tú sabes, como en este país hay igualdad para todos, pues para prestar al extranjero es igualdad para todos. Los requerimientos son distintos cuando tú eres extranjero Sí. ¿Cuáles son? en cuanto a lo que se necesita de pie para poder comprar. Los documentos de ganancia son distintos, Okay. y son, hasta cierto punto son más relajados y más livianos que para la persona que vive acá, en el sentido de que no hay que verificar income, no hay que verificar ganancias, nada más hay que tener una carta del empleador donde ellos trabajan, una carta del banco indicando que tienen el banco, las cuentas bancarias en buen estado, la situación de ellos
si están casados, solteros, información bien general. Pero de ganancia de sueldo no se verifica más que una carta del contador indicando que esta persona trabaja para esta compañía. Y punto. Ok, Sin indicar números. No se verifican números. ok. No Lo que es no se indica un salario específico y nada de eso. correcto, Ok, correcto. El salario no se verifica. ok, Lo que sí es que para calificar para ese programa, el mínimo de pie que se requiere es del 30%. ok. Son la Y yo te inicial diría del que treinta por ciento. te diría más que el 35% Ok, para que no, para estar claro, ¿no? Porque seguramente van a pedir 6 meses de reserva. ok, Y hay 6 meses de reserva de pago de hipoteca. Si la hipoteca son, qué sé yo, $2,000 mensuales, te van a pedir $12,000 de reserva. Que eso tú lo tienes que tener en el banco, pero después del cierre son tu dinero, no están congelados o nada de eso. Entonces, es tu dinero. ok. Lo que ellos quieren es no ver que tú llegaste al cierre, diste el último peso que tenía y te quedaste pelado. Quieren que tengas un colchón en caso de que haya una emergencia. Claro, Pero claro. una vez después del cierre ya tú haces lo que quieres con él. Entendido. Y el dinero tiene que estar en la cuenta de ellos más de 60 días y eso es clave. Ok, Tiene que estar en la cuenta de ellos o no, el país de ellos original o acá. ok. Preferiblemente acá. Pero si eso fuera muy difícil, se puede trabajar con el dinero de ellos estando en la cuenta de su país original, pero los documentos todos van a tener que ser traducidos al inglés. Ok, ok. So, tenemos varias cosas. Entonces, como inicial, ok, estamos hablando de un 35% para estar tranquilos, ¿no? Correcto. Será de repente un 30% inicial y 5% de closing cost. Me Ujú, imagino. Ok. Entonces tenemos un 35% de inicial. Los requerimientos, los papeles se necesita una carta traducida al inglés, ujú. claramente, por su contador o por el trabajo o por ambos, Jaime. Si el cliente trabaja como empleado para una compañía, una carta de la compañía. Ok, Si el cliente tiene su propio negocio o es independiente, entonces una carta del contador verificando que este señor es médico y tiene su propia clínica y es independiente. ya, Y ya. trabaja en este rubro hace 10 años Ok, o ok, lo que sea. muy bien. Eh, Algunos clientes que me han llamado son personas que tienen negocios inmobiliarios también en su país. Ujú. Entonces, la regla del contador sería un contador quien da esta carta porque ellos trabajan por su cuenta. Entonces, ¿cómo sería lo de los ingresos? No ¿Cómo se verifican los ingresos. no se verifican ingresos? No se Ok, verifican los ingresos. ahora bien, pero hace falta una carta de un contador. Hace una carta de un contador indicando que el cliente es corredor de propiedades en Argentina y que ha sido corredor de propiedades hace 5 años, 10 años, 3 años, lo que sea el caso, pero no se menciona el income. El income. Entonces la carta tiene que decir que en qué rubro está la persona Claro. y el número de años que ha ejercido la profesión. Ujú, Ok, claro, está clarito. Ahora bien, esto va cambiando constantemente, ¿no? Me ujú. recuerdo que hace unos meses atrás, eh, lo mínimo que pedían para poder prestar eran $100,000. ¿Eso sigue siendo así o ha bajado, ha subido? Eh, Eso depende del inversionista Ok, que vayamos a usar para el cliente, pero sí la regla de ello es no menos de 100. no, Y menos. hay otros inversionistas que tienen menos de 150, Ok, o ok. sea, de 150 para arriba o de 100 para arriba, mínimo. Ya. Ahora bien, muchos de estos clientes compran y están en el extranjero y muchos de ellos no pueden venir por trabajo. Hoy en día que está pasando esto de la pandemia, ¿eso afecta algo para recibir el préstamo o no? ¿O tiene que estar, se puede hacer, el cierre se puede hacer a través del correo? ¿Cómo se puede hacer eso?
Bueno, idealmente, sería que el cliente estuviera acá para el cierre. Ujú. Si el cliente no puede estar acá, se puede hacer por un poder. Ok. Por un poder de abogado en el cual el cliente va a tener que firmar en el consulado de Estados Unidos en su país de origen, Ok. en el cual él autoriza a una persona de la compañía de título de acá para que haga el cierre de esa propiedad específica en su nombre. Ya. Ok. Entonces lo que habría que hacer es un poder, Ujú. llevarlo al consulado americano en cualquier país del extranjero, eh, Tiene que estar notarizado por el con consulado. consulado, por consulado, y eso, para ustedes cerrar, ¿necesitan copia de lo que fue ya notarizado o necesitan el original? Eh, el original. Necesita el original. O sea, hay que agarrarlo, ponerlo en un sobre de FedEx, Ujú, propaganda gratis para FedEx y enviarlo a los Estados Unidos bien rápido. ujú. Ok, está muy bien. Ahora bien, estos préstamos para extranjeros, la amortización tiende a ser que basado también en 30 años, 25 años, 15 años, se puede escoger. ¿Cómo funciona? Puedes, la disponibilidad es relativamente la misma. ¿Mm? En cuanto a años, puedes elegir 10 años, 15 años, 30 años, puedes elegir un interés variable o un interés fijo. Lo Ok. que sí es que las tasas de intereses para los extranjeros son más altas Ujú. por el hecho de que no se está verificando nada en cuanto a las ganancias del cliente. Ya. Nos estamos basando en lo que él nos está diciendo. Ok. Entonces, en base a eso, el banco, por eso que el banco requiere el 30%, te digo el 35% para incluir los gastos de civil, la reserva, Ujú. pero para que el cliente sepa que en realidad va a necesitar el 35%. ¿M? Muy bien. Y el Muy 35% tiene que estar en su cuenta más de 60 días para que el banco no le pregunte de dónde salió ese dinero. claro. A Claro. menos que el dinero esté en el negocio de él y se pueda verificar que salió el negocio y el negocio le pasó el dinero, Ya. del cual es dueño. Ya entendí. Entonces, habría que, en ese caso último que tú mencionaste, habría que tener algún tipo de prueba de cómo pasó del negocio, de la Correcto. cuenta del negocio, pasó a la cuenta del señor que está comprando o Claro, señora que está comprando en los Estados Unidos. Ok, claro. eso es relevante. Mientras más transacciones hay, Ujú. eh, más investigaciones hay que hacer. Por supuesto. Ujú. Entonces, eso incrementa el costo porque todos esos documentos tienen que ser traducidos al inglés. Entonces, él va a tener que traducir la cuenta de su negocio Ujú. cuando cambió el dinero del negocio a la cuenta personal de él. Ok, Entonces, ya hay que traducir otro documento. ok. Entonces, por eso que yo soy de la opinión que siempre, por supuesto, más para facilitar a todo el mundo, es que este dinero esté en este país. Mm, Entonces ya no hay que, se alivia mucho estrés 2 días o una semana antes del cierre, ¿no? claro, claro. Entonces, Ahora sí, perdón, ahora sí, todos los lenders requieren que todo el dinero para la compra esté en este país 7 días antes del cierre, sí o sí. O sea que ellos van a tener que enviar el dinero a Estados Unidos antes del cierre una semana antes. ya. Ok, ok. Entonces, todo el dinero, para ser bien, bien claros con las personas que nos están escuchando, es este 35% 5%. inicial. Hay que tener 35%. Ok, Ujú, entonces, ok, entendí. Si es una compra de 1 millón, hay que tener $350,000 ujú, listos en la cuenta en los Estados Unidos, ah, todos 7 días antes del cierre para evitar mm, problemas. ¿Ok? ujú, Esa es la totalidad de los 35%. ujú, Pero para poner la propiedad bajo contrato, eh, se requiere menos y esa plata ujú, tiene que estar unos 60 días. ¿Lo entendí bien así, Jaime? ujú. Ok, perfecto. Correcto. Muy bien. Ok, excelente. Ahora bien, cuando se hace un préstamo para extranjero, de la fecha que entra la propiedad bajo contrato, la oferta es aceptada bajo contrato a el cierre, ¿cuántos días promedio hay ahí? Más o menos.
Ok, esa es muy buena pregunta la voy a tratar de responder lo más simple y educadamente posible. Nosotros somos direct lenders Ok. cuando hablamos de productos nacionales. O sea, que todo lo que sea gente de este país que está comprando acá, nosotros hacemos el préstamo dentro de nuestra oficina prácticamente, ¿no? Bien, bien. Cuando tú estás comprando extranjeros, nosotros estamos usando inversionistas y Ujú, esos inversionistas son eh, terceras personas ujú. que están fuera de nuestro control, que Ok, nosotros no podemos demandar que se respondan en el tiempo que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. ok. Entonces, por ese motivo, como no tenemos control de esas personas, los préstamos yo diría que para estar más tranquilo, 45 días desde contrato a cierre. 45 días. Ujú, Ok, ok. Muy bien, entendí. ujú, Está bien claro. Ok, entonces, otra pregunta, Jaime. En el mercado, cuando uno hace una hipoteca para el mercado americano, nacional, en los Estados Unidos, la gente interesada en comprar una propiedad te llama y son precalificados, etcétera, etcétera. Entonces ahí uno, tú sabes si ya pueden comprar o necesita trabajar en algo para ujú, llevarlos al camino de comprar una propiedad. Muy ujú. bien. Para un extranjero, ¿hay precalificación? ¿Es recomendable llamarte a ti? Absoluto, ¿Y cómo absolutamente, funciona? ¿Qué absolutamente. necesitan tener a mano para poder conversar contigo y hacer la llamada muy, muy productiva? Bueno, para ser bien claro, ¿no? Eh, y tener las expectativas bien limpias y Ujú, bien honestas, ujú, yo siempre voy al grano para que perfecto. ellos sepan exactamente que necesitan el 35%, tienen que tenerlo disponible. Si va a ser un regalo, tengo que saber de dónde viene. Yo Ujú, tengo que tener la historia bien correcta, exactamente cómo estamos haciendo este negocio, para yo poderle explicar al inversionista y documentar al inversionista, $10,000 van a venir del negocio, $20,000 se los va a regalar el papá, los otros $10,000 van a salir del cliente, y eso tengo que montar bien la historia y seguir los pasos tal como los proyecté. ujú. Entonces eso es importantísimo, porque generalmente lo demás no es tan difícil. El, el- la mayoría de las veces que he tenido retardos o complicaciones ha sido con el dinero. Que el dinero no llega, que no está, que, que no me dieron todo lo que me iban a dar, que tengo menos. Entonces es importante remarcarle al cliente las expectativas de que sí, el 3% tiene que estar en el banco y tiene que estar en tu banco más de 60 días, y así no hay que explicar de dónde vino. Ok, wow, muy clarito. Ok, entonces es importante la precalificación, Ujú, digo, así tienen una conversación donde saben el camino que tienen que tomar y cada paso necesario para que no se retrase el cierre. Y cuando se retrasa claro, un cierre, a nosotros los realtors nos causa una serie de otros problemas, a porque todos. queremos prevenir que nuestro cliente pierda el depósito, pierda la Mm, propiedad y otra serie de concesiones que no mm, son necesarias a veces. Entonces, es muy importante la precalificación y estar al día de cómo se va a hacer este camino. Pero qué bueno, muy buenas noticias en el sentido de que han bajado parte de los requerimientos, se ve un camino con más luminosidad de cómo ujú, era hace unos meses atrás, en el ujú. pasado año 2020, ¿no? Entonces estamos apenas empezando el 2021 y se ve con mucha luz. ¿Algún consejo final para un inversor extranjero que tú puedas decirnos? Claro, de partida, este es el país más estable en el mundo, es donde hay más seriedad en cuanto a negocio. Sí. Eh, yo soy originalmente de Chile y he estado aquí hace 40 años ya, ¿no? Entonces hay una claridad en cuanto
a cómo se maneja este negocio de real estate y de hipotecas en comparación con los países nuestros. Acá está mucho más regulado por el gobierno y controlado por el gobierno, y de hecho yo me tengo que tomar huellas digitales cada 2 años y tengo que mantener mi crédito súper limpio por si no pierdo la licencia. Entonces hay un punto de integridad, y lo mismo tú, Sal, y tú en tu carrera, en cuanto a la responsabilidad y de la manera que uno se tiene que comportar con sus clientes para mantener tu trabajo, en el fondo. Así es. La reputación es importantísima y las cosas acá son bien claras. En la diferencia que en los países nuestros a lo mejor no son los mismos sistemas políticos o legales, pero acá son bien claros, son bien estrictos y están diseñados para proteger al consumidor, para que el consumidor no sufra. Entonces el inversionista tiene que darse cuenta que básicamente tiene la protección del gobierno de Estados Unidos, que se va a asegurar que él no sufra ningún daño por mala conducta mía o tuya o de cualquier persona que esté envuelta en el negocio, ¿no? Es verdad. La manera en que se hace negocio en Latinoamérica. Yo soy originario de Venezuela, y desde chico veo real estate muy diferente que acá. Claro. Aquí hay controles de muchos niveles, Hay desde leyes y reglas. leyes, los controles. Tú como una persona que trabaja en la industria bancaria, hipotecaria, yo como la persona que es el realtor, el corredor de bienes raíces, luego la compañía de título también tiene otros estándares y otros niveles de seguridad que hace a los Estados Unidos claramente un país para invertir con más tranquilidad. ¿Okay? Y si nos ponemos a ver la historia del real estate, puede ser que algunos años hayan sido bajos, pero si uno piensa que lo que uno compra hoy es caro, piensa en 5 años cuánto va a costar lo mismo en cuestión de real estate. Entonces, hay esos controles, hay esa estabilidad y siempre se mira real estate, el bienes raíces con un horizonte largo. El que lo mira a horizonte corto, usualmente no le va bien, porque el real estate es así. ¿Ok? Entonces, Me gustaría adherir un punto de lo que tú acabas de mencionar, que fue el housing crisis de 2005, okay. 2006. Como yo te expliqué, yo estaba en este negocio hace 24 años y yo he pasado por 2 waves o 2 olas, ¿no? Que es normal en la industria, que hayan ajustes y suban y ajustes y bajen. Lo que pasó en el 2005 fue totalmente una catástrofe por el parte bancario, en el cuanto que los sistemas de hipotecarios estaban tan holgados y tan descontrolados que prácticamente a cualquier persona que respiraba le daban un préstamo. Entonces, ¿qué pasó? Eso creó una demanda superficial que no debería haber existido. Y le prestaron mucha dinero a gente que no era capaz. Entonces, cuando se infló tanto el precio y hubo el momento en que las propiedades empezaron a bajar de precio, la gente que se le había hecho préstamo no tenían la fortaleza de mantener sus deudas, porque los préstamos eran muy débiles. Entonces, eso fue lo que causó el housing crisis. Claro. Mayormente fue el exceso de crédito disponible para gente que en realidad no debería haber invertido en 4, 5, 6 propiedades pre-construction que después no eran capaces de mantener. Ahora eso cambió 1000%. Desde esa fecha, ahora el gobierno reestructuró completamente el sistema hipotecario, en el cual ahora cada préstamo está bien fuerte basado en la estructura financiera del cliente. Entonces, eso que pasó en el 2005 no va a pasar de nuevo.
Ok. Puede que hayan ajustes por el pandemic, pero el pandemic no nos ha afectado los valores. Los valores desde esa fecha hasta ahora han seguido subiendo el 4% anual el pronóstico es que van a seguir subiendo el 4% anual. Sí, sí. Así En que la la, inversión es sólida. 2004 fue un año loco donde los precios eran por las estrellas. Y sí, en aquella época yo también estaba en real estate, ¿no? Y, y yo veía aplicaciones de gente que realmente no calificaban para, como se dice, para comprar una bicicleta. Mm, Um, y luego no había responsabilidad. Apenas vino la crisis, la gente le entregaba así la llave al banco, no había, como nada lo amarraba a la persona, como no había puesto piel. claro, no Entonces había garantía. pasó esto. Y qué bueno que traes este punto, Mm, porque muchos inversores extranjeros, ¿no? Que es la audiencia que está escuchando este video, ¿no? Am, Se quedaron con el trauma de la crisis americana. Porque cuando en Estados Unidos pasó esto en el año 2005, 2006 y luego las secuelas de recuperación años después, si aquí nos da un resfriado, allá en donde sea en Latinoamérica le da una pulmonía, pulmonía. ¿no? Entonces lo vivieron en carne propia por allá. Inclusive, la crisis fue tan fuerte que inclusive en las generaciones más jóvenes, aquí en los Estados Unidos, muchos jóvenes todavía tienen temor de comprar su primera propiedad porque se recuerdan los sufrimientos de sus padres. Pero Mm, eso ya no es así, porque hay todos estos controles que tú muy acertadamente has traído, que son controles de ingresos, controles de declaración de impuestos, controles de, de trabajo. Y yo sé que cuando tú tienes un préstamo aprobado, el día del cierre, todavía ustedes siguen chequeando los papeles ujú, al momento, o sea, ujú, instantáneo, que eso no sucedía antes. claro. En esos años hubieron muchos fraudes, muchísima gente terminó en la cárcel y qué bien, ¿ok? Porque por justo pagaron por pecadores. Había gente que sí pagaba sus casas y perdió mitad del valor. Hoy en día no es así, eso es lo Ujú, importante. No es así, los controles son muy serios, muy fuertes y luego claramente hacen que el promedio de crecimiento sea alrededor del 4%. Claramente hay zonas que crecen más, hay otras que crecen un poquito menos, pero la prosperidad sigue y sobre todo el estado de la Florida tenemos la suerte de un estado que atrae mucha gente del extranjero, mucha gente de otras partes de los Estados Unidos por el clima, claramente. Luego hay muchas industrias que se están estableciendo en la Florida también, en el centro de la Florida y en la costa, muchas industrias que se están estableciendo en apoyo a la industria aeroespacial, ya ujú, que prácticamente el espacio ya es una cosa semanal. ¿Ok? ujú, Entonces eso está sucediendo y luego la bendición que tiene este estado, digamos, donde no se paga impuestos sobre el ingreso. ¿Ok? Entonces tenemos eso, tenemos un sales tax, pero no tenemos impuestos sobre el ingreso. ¿Ok? Las propiedades claramente tienen su impuesto, pero no sobre el ingreso. Entonces está haciendo de que venga mucha gente y por eso se están viendo en las noticias ventas de propiedades 30, 40, 80, 100 millones de dólares, porque es dinero que está viniendo de otras partes de los Estados Unidos y del mundo que consideran la Florida un sitio sólido porque han hecho el mismo análisis y comentario que tú tuviste, Jaime, muy acertadamente, que hoy en día el sistema bancario es fuerte, pasó por un shock necesario, doloroso, que lo pasamos todos para ser hoy en día mejores. Y, y se refleja esa solidez se refleja como pudimos sobrellevar la pandemia. Lo peor de la pandemia, que, que todavía sigue pasando, sigue moviéndose la economía ujú. saludablemente. Y esto es de mucho alivio para muchísima gente que pensaba que el mundo se iba a acabar. No, no se acaba, hay ciclos y gracias a Dios lo estamos sobrellevando bien. Bueno, Jaime, muy importante, ¿cómo las personas te pueden contactar? ¿Cuál es tu teléfono? ¿Cómo es la mejor manera de contactarte y conversar contigo? Bueno, yo tengo WhatsApp. Mi teléfono está en WhatsApp. Me pueden llamar directamente por teléfono o les puedo enviar eh,
un formulario por correo electrónico con los requerimientos iniciales para que el cliente tenga las expectativas bien claras de lo que se requiere. Cuánto va a ser el down payment, cuánto va a ser la tasa de interés aproximadamente, cuántos son los gastos de cierre y cuánto le va a costar esta propiedad. Muy bien. De antemano. Eso es importante que yo se lo explique al cliente antes de que ellos tomen la decisión de si quieren hacer algo o no quieren hacer el negocio, para que no hayan malentendidos después de que más dinero es requerido, menos dinero es requerido, la tasa de interés no es la que me habían dicho. Yo le digo exactamente lo que va a hacer adelantado. Muy bien. Muy bien, Jaime. Entonces, ¿tienes un email que quieres compartir? Jaime.aguayo arroba mycccarloscarlosmortgage.com. Excelente. Gracias, Jaime. Bueno, quiero cerrar dándote las gracias efusivamente. Muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí y por todo lo que siempre has hecho por nuestros clientes. De verdad que tú ejemplificas lo que es go beyond the call of duty, se dice en inglés, ¿no? Ir más allá de lo que se pide, ¿ok? Incluyendo trabajar los fines de semana, ¿ok? Un fuerte abrazo y gracias y nos estaremos en contacto. Adiós. Perfecto. Muchas gracias por tenerme. Un placer. Chao, chao.